Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En los videos anteriores de teoría de circuitos, todas las leyes, teoremas y análisis fueron hechos con fuentes de corriente directa o fuentes de corriente continua. La introducción al mundo de los circuitos con fuentes de conducción continua tienen razones pedagógicas e históricas, además de la implicancia matemática de utilizar una señal simple. Pero fue ya hace 2 siglos que las fuentes de corriente alterna reemplazaron a gran escala las fuentes de corriente directa. En la actualidad, la distribución de energía eléctrica transmite tensiones y corrientes sinusoidales. Al igual que las comunicaciones, utilizan señales sinusoidales para modular o demodular la información. Primero se hablará de lo que es una senoide, para luego conectar algunas de sus propiedades con el concepto de fasor. Pueden existir muchos tipos de señales sinusoidales, con distintas frecuencias, fase y amplitud. En este caso se hablará directamente de la señal seno, y se nombrará las características principales de esta función trigonométrica. Estas características también pueden ser utilizadas para la función coseno. Toda señal seno tiene una amplitud relacionada a la altura de sus lomas o la profundidad de sus valles. La amplitud puede ser calculada como la altura de su loma menos la profundidad del valle, dividido 2. Una propiedad muy importante de la señal seno son los ciclos. Un ciclo es cuando una señal seno se completa. Esto puede ocurrir cuando se generan 3 nodos o cuando hay 2 crestas o 2 valles. En cualquiera de los 3 casos se cumplirá un ciclo. La señal seno tiene una frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se completa un ciclo en un segundo, y su unidad de medida es el hertz. Por ejemplo, si la señal tiene una frecuencia de 4 Hz, eso quiere decir que la señal cumple 4 ciclos en un segundo. La señal seno tiene un desfase. El desfase es una propiedad que nos indica cuántos grados o radianes se desplaza la señal respecto al eje cero. Si la señal seno tiene un desfase de 0 grados, eso significa que será la señal seno original. Por ejemplo, si una señal seno tiene un desfase de 90 grados o pi medios, la señal debe ser trasladada en el eje 90 grados o pi medios a la izquierda. Si fuesen menos 90 o menos pi medios, se trasladaría 90 grados, pero en el sentido contrario. De las 4 propiedades que se vieron con anterioridad, serán 2 de las que nos ocuparemos. Estas 2 son la amplitud y la fase. Entonces, un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Ya que un fasor es un número complejo, se hablará en forma breve de los números complejos. Un número complejo está compuesto por una parte real y una imaginaria. Si tenemos que z es un número complejo, este está compuesto por una parte real, x, y una parte y imaginaria, donde la j es igual a raíz de menos 1. En este contexto, la variable x e y no representan una posición como en el análisis de vectores, sino que la parte real e imaginaria de z en el plano complejo. A pesar de esto, ambas presentan algunas similitudes en el análisis. Una de estas similitudes es que el número complejo también puede ser escrito en forma polar o exponencial. Para transformar de la forma rectangular a polar o exponencial, tenemos que r es igual a la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria partida la parte real. Ahora, si queremos transformar de coordenadas polares o la forma exponencial a su forma rectangular, tenemos que x es igual a r por el coseno del ángulo, mientras que y es r por el seno del ángulo. Existen muchas más propiedades de los números complejos, pero esta la voy a dejar en la descripción del video en un PDF. Para llegar a comprender a cabalidad cómo se llega a la forma fasorial, se debe empezar por comprender la propiedad de Euler. Euler, a través de series numéricas, determinó que la exponencial de j∅ podía ser representada por la suma del coseno de phi más j seno de phi, lo que indica que se puede tomar la función coseno como la parte real de la exponencial y la función seno es la parte imaginaria de la exponencial. Sabiendo esto, supondremos una senoide bt igual a pm por coseno de omega t más phi. Considerando la propiedad de Euler, se puede decir que estamos frente a la parte real de la exponencial. Separando las funciones exponenciales de la exponencial de j omega t y la exponencial de j phi, se pueden independizar estas dos exponenciales. De esta forma, una onda senoidal se transforma del dominio temporal al dominio fasorial. En el siguiente video se hablará de los fasores y su aplicación en los circuitos. Los fasores permiten que el análisis de un circuito ante una fuente senoidal sea mucho más sencillo. Esto lo veremos en el próximo video. Hasta luego.